Bien, muchísimas gracias Valeria por esta presentación. Vamos entonces a dar inicio y para poder dar inicio a todo el proceso, entonces me voy a permitir compartirles. Bien, creo que por aquí ya están viendo mi pantalla. Listo, muy bien. Muy buena tarde para todas las personas que se encuentran por aquí con nosotros en este encuentro. Bienvenidos, un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Un saludo muy especial desde la Corporación Internacional de Líderes de Latinoamérica. Nos permitimos entonces compartirles una información corta antes de iniciar el proceso de formación que tiene que ver con todo lo concerniente a psicomotricidad y es recordarles que nos encontramos disponibles en todas las plataformas que vemos por aquí para que nos sigan, para que nos conozcan, para que puedan estar un poco más actualizados sobre las diferentes ofertas y procesos que lleva la corporación. Recordar entonces que hay muchísimas personas que hacen parte de esa red, que hacen parte de todo este entretejido de saberes y que realmente nosotros nos sentimos muy a gusto de poder propiciar con ustedes estos procesos formativos. Aquí entonces les compartimos diferentes información con relación a lo que nosotros somos el día de hoy, a lo que hemos logrado a través de todo este proceso desde esta mediación virtual, siendo nosotros una comunidad muy grande a nivel Latinoamérica. Ya esta información como tal de algunos convenios, algunas certificaciones y todo, las va a dar la coordinadora que hace un momento pasó a referirse con nosotros. Ella en unos momentos, alrededor de las 7, estará con nosotros para brindarnos una información puntual que creo que a todos nos va a servir muchísimo. Este espacio de formación puntualmente se llama Psicomotricidad y Currículum en la Educación Infantil. ¿Listo? Mi nombre es Andrea Estefanía Buritica Bolaños. Yo me presento. Yo soy normalista superior. Soy licenciada en Pedagogía Infantil y soy magíster en Psicopedagogía. Tengo una trayectoria muy amplia de formación. Inicié particularmente siendo docente del área de preescolar. Continuo a ello, pasé por ser docente de diferentes niveles de básica primaria. Partí de ahí siendo coordinadora de diferentes espacios de la educación preescolar. Fortalecí todo mi proceso formativo y llegué a la docencia universitaria ya alrededor de 9 años. Estoy vinculada en este ejercicio. Desde la docencia universitaria he tenido la oportunidad de trabajar desde bienestar universitario, proyección social, investigación, extensión de cátedras y he trabajado fuertemente en todo el tema de docente investigadora, siendo líder de diferentes semilleros de investigación y construyendo algunos procesos de escritura investigativa con los estudiantes de la universidad. Actualmente eh, trabajo directamente con algunas empresas universitarias aquí en Colombia. Y también estoy vinculada con una empresa redactora de contenido a nivel internacional directamente desde Europa. Y estamos aquí con la CIL haciendo todo este proceso de acompañamiento en los diferentes momentos de formación en los que se proyecta. Esa soy yo, mucho gusto. Espero que durante estos encuentros formativos disfrutemos muchísimo de ambas partes de la experiencia, la experticia, que creo que les va a servir muchísimo en todo este recorrido que vamos a desarrollar
dentro de temas tan interesantes, tan pertinentes para nosotros en el actuar en el que nosotros nos desenvolvemos. Quisiera saber de dónde nos escriben, de dónde nos hablan, si alguien en particular se quiere presentar. La intención es poder conocerlos un poco, saber y conocer un poco el público al cual yo me estoy referenciando, docentes, coordinadores, docentes de aula de apoyo, fisioterapeutas. Es decir, para mí como docente es muy importante saber con quién estamos aquí para de esa manera también proyectar un poco los diferentes encuentros y hacer algunas ajustes o modificaciones a las planeaciones. Por aquí me voy a permitir, si alguien desea hablar, puede alzar la manito y yo le doy el paso para que puedan hacer ese proceso de presentación. Recuerden que nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar encontrando y la comunicación es sumamente importante. Entonces, reconocer en este momento quiénes son las personas que están allí en este encuentro para mí es sumamente importante. Dilana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dilana Palacios. Soy licenciada en estimulación temprana y orientación familiar. Actualmente estoy trabajando como docente de preescolar, en el área de preescolar. Llevo ya 20 años en ese área, trabajando con los niños de 3 años hasta los 6 años. Soy de Panamá. Mucho gusto. Dilana, gusto en conocerte. Bueno, desde ese campo yo creo que hay mucha experticia que podemos también utilizar allí desde todo ese tema de estimulación temprana, ¿cierto? Y bueno, qué rico que nos escribas o estés con nosotros desde ese lugar tan bonito como lo es Panamá. Bienvenida. Miguel, buena noche. Pasemos por aquí con... Listo, Oh, Miguel. ¿todos me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Mi nombre es Miguel, yo soy chica. eh, También he trabajado con los, con los estudiantes de básica secundaria, también he trabajado con los estudiantes de primaria. Y bueno, este nutritivo, ¿no? La idea es aprender. He estado en otros procesos. Soy preparador físico, he trabajado con adultos mayores y he estado en varios espacios. La idea es aprender mucho de psicomotricidad y poder aportar de la experiencia que he aprendido, poder aportar todo ese conocimiento que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias, Miguel. Bienvenido. Vamos a pasar con Fernando. Buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Oh, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fernando Mamani Salvador, de Bolivia. Uno de mis intereses muy importantes es, obviamente, como todos, seguir aprendiendo, penetrando un poco más de lo que son las habilidades motrices, psicomotrices, y, bueno, manejar desde la infancia digamos, procesos lo más correcto posible, ¿no? No saltarnos un proceso a otro, sino hacer un seguimiento eh, básico para empezar, ¿no? Y luego ir más adelante, cómo van los chicos mejorando sus habilidades motrices, cómo debemos manejar, desde qué punto de vista debemos tomar algún diagnóstico, que es bien importante para ver en qué situación se encuentran nuestros estudiantes. Soy profesor de educación física y me interesa mucho este tema de la psicomotricidad. Gracias. Fernando, muchas gracias por el saludo y por tus aportes. Vamos con Angie Mina. Angie, buena noche.
Hola, buenas noches. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Angie Mina, actualmente jugadora de fútbol profesional y estudiante de octavo semestre de licenciatura en Educación Física y Deporte. De verdad que muy contenta pues de tener esta oportunidad de seguir creciendo, de seguir formándome tanto como persona como profesional y pues dispuesta a aprender cada día. Muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos con Gladys. Buena tarde. Gladys. Buenas tardes, Buena tarde. soy de acá del país de Panamá y bueno, es un placer para mí estar en esta conferencia para saber y conocer más. Soy licenciada en educación primaria y bueno, quisiera aprender más. Estoy empezando en esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Anastasia. Buenas noches, mi nombre es Anastasia Batista de República Dominicana, psicóloga clínica, actualmente propietaria de una guardería y estoy aquí con la expectativa de adquirir nuevos conocimientos en esta área tan emocionante y maravillosa que es la psicomotricidad. Mm, Es muy cierto, Anastasia. Muchísimas gracias. Gianna. Hola, hola, me llamo Ileana, soy de Costa Rica, saludos. La psicomotricidad es muy importante porque desde que estamos en el vientre nos movemos. Tengo 35 años de trabajar y más que ser docente, soy mamá, abuelita y cuido de mi mamá adulta mayor también, entonces tengo todas las edades. Y pienso que la psicomotricidad nunca muere, siempre tiene que estar ahí presente en nuestra vida a diario. Gracias a la psicomotricidad es que podemos realizar muchas actividades y es sumamente importante. Y no importa la condición que tengamos, la psicomotricidad es necesaria a diario. Entonces, estoy aquí para aprender y para disfrutar. 35 años de ser docente. Mucho gusto. Gianna, muchas gracias. Bienvenida. Jorge, buena noche. Jorge, hola, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos, perfecto. Ok, bueno, las expectativas son, primero que todo, mi nombre es Jorge Vázquez y soy acá de la ciudad de Barranquilla, soy docente en educación física y pues cuando miré la información en internet pues me pareció muy importante porque siempre he pensado y he sido un defensor que, bueno, desafortunadamente esta área en las áreas de primaria, en las escuelas, por lo menos acá donde yo he laborado, ha ido perdiendo mucha importancia. Entonces, es bueno que nosotros como docentes nos capacitemos cada día más para poder aportar y poder enseñarle aún a los compañeros de las diferentes áreas. Entonces, para mí es una oportunidad muy grande, pues y espero disfrutarla y poder compartir todos estos conocimientos con mis compañeros de trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gisela. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gisela. Eh, yo soy licenciada en educación preescolar de la Universidad San Buenaventura. Yo les quiero compartir que yo cuando estuve pues en la universidad, yo me alié con una profe de educación física. Nosotros hicimos una tesis que se basó mucho en la parte de la psicomotricidad con el esquema corporal. Sea, es algo, es, o sea, lo que la psicomotricidad es un panorama muy amplio, pero más que todo o sea, si hablamos sobre psicomotricidad en diferentes áreas y también sobre el esquema corporal. Y me di cuenta, o sea, es un bagaje tan interesante porque es la conciencia del cuerpo
a través de las diferentes acciones cotidianas que hacemos. Y cómo cuando el niño, digamos que está en el colegio, experimenta, o sea, cuando ya él tiene conciencia de sus límites, em, o sea, a ver, yo les explico. Por ejemplo, hay una profe que dice, o que puede juzgar al niño, ay, es que el niño es muy brusco, pero es porque el niño no tiene conciencia de sus límites. Entonces, es eso. O sea, me parece súper interesante todo lo que es estos temas de la psicomotricidad y la esquema corporal. Y no, y me encanta aprender eh, todo el tiempo, todo lo que usted me puede ofrecer, profe, me encanta la experiencia que tiene y de todos mis compañeros. Les agradezco mucho por esa oportunidad. Muchas gracias, Gisela, a ti por la participación. Y finalmente, Beatriz. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Muy buenas noches, muchísimo gusto. Primeramente, pues agradecer por la oportunidad que se nos da de estar acá aprendiendo un poquito más sobre psicomotricidad. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Educación Física, Deporte y Recreación. Y la verdad que esta oportunidad que se ha presentado es para seguir conociendo más sobre este tema, seguir adquiriendo muchísimo, muchísimo conocimiento y poderlo llevar a la práctica. Gracias. Gracias a ti, Beatriz, y gracias a todas las personas que han participado. Por ahí hay unas que están pendientes y las dejamos para el final para dar inicio. Bienvenidos a todos a este espacio de formación, a los que se nos están uniendo. Qué rico tenerlos por aquí, qué rico poder compartir todo esta devenir de saberes, de conocimientos, de perspectivas, de experiencias, por sobre todo, porque es un entretejido de saberes lo que buscamos realmente en estos encuentros. Entonces me voy a permitir compartirles nuevamente la pantalla y vamos a hablar acerca de la información puntual que tenemos en este proceso de formación. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el contenido del espacio de formación. ¿Por qué hablamos de psicomotricidad y por qué lo relacionamos con currículo? Muchos de ustedes ya nos han compartido a lo largo de su presentación que la psicomotricidad está inmersa en todas las actividades que nosotros desarrollamos, que es un aspecto sumamente importante del proceso que desarrolla el ser humano a lo largo de la vida. Y entendemos que la psicomotricidad tiene demasiada pertinencia en todo lo que nosotros desarrollamos a diario, ¿sí? Especialmente entender lo que es la psicomotricidad desde edades tempranas es una necesidad que tenemos todas las personas que nos desarrollamos en los procesos educativos. Quizás es un área que de pronto es poco investigada, poco ahondada o que simplemente la vemos con mucha normalidad en los procesos o realmente no le damos la pertinencia, la responsabilidad y la importancia que merece hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotor, entendiendo que aquí estamos hablando de dos procesos de manera inmediata. Desglosemos un poco la palabra. Psico tiene que ver con todo lo que es la mente, ¿cierto? Todos aquellos esos procesos neuronales, cerebrales y motricidad con todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces, entendemos la pertinencia, la necesidad, la relevancia de poder hablar de estos procesos a lo largo de nuestra formación y de nuestro abordaje. Por allí viene el chat que habían algunos estudiantes, ¿cierto? De diferentes carreras. Habían otras personas que se encargaban de procesos de estimulación, que me parece sumamente interesante que estén por aquí porque realmente van a ver algunos contenidos con los cuales se van a sentir muy identificados y que quizás oxigenar un poco la formación les va a permitir ser mucho más asertivos en el desarrollo de las diferentes prácticas en los contextos en los cuales ustedes se encuentran. Hablar entonces de psicomotricidad y su relación con el currículum a hoy es una necesidad.
Entender el currículo también como aquel proceso que nosotros debemos manejar, dominar, entender, comprender y desarrollar, ¿sí? Para poder cultivar una formación idónea, una formación integral desde la etapa inicial, es una necesidad. Es una necesidad y es una ausencia que vemos continuamente en los entornos educativos, en donde nos volvemos demasiado mecánicos con todos los procesos formativos y carecemos de algunos procesos para cumplir con la calidad, no solamente de todo lo que tiene que ver con la institución, con el centro educativo, con el colegio o con la entidad en particular, sino también en ese abordaje de todo lo que tiene que ver con las necesidades e intereses del niño en sus diferentes momentos de desarrollo. Entonces, a partir de todo lo que nosotros vamos a trabajar en este proceso de formación, vamos a trabajar por el desarrollo de competencias y habilidades para todo lo que tiene que ver con los procesos de intervención desde el área pedagógica, didáctica, en términos de psicomotricidad y su relación directa con el currículo. ¿Qué habilidades vamos a trabajar dentro de este espacio de formación? Una, innovación educativa. Entender qué se está diciendo hoy a nivel del mundo es una necesidad. Si bien nosotros ahorita mismo estamos permeados de la inmediatez de la información, de alguna información que se comparte por redes sociales y demás, no hay nada como poder entender desde lo científico, desde lo investigativo, desde esos discursos que se generan a nivel internacional que se está diciendo a hoy en términos educativos, de qué está hablando el mundo en términos educativos. Y eso nos lleva a comprender de qué se habla en términos de innovación educativa. Entonces, innovar desde diferentes posturas, innovar desde diferentes, perdón, innovar desde diferentes posturas, innovar desde diferentes contenidos, estrategias y demás aspectos que podamos evocar en un escenario educativo desde diferentes índoles. Seguidamente hablamos de tendencias educativas, es decir, a qué tendemos nosotros a desarrollar, a trabajar, a qué se está inclinando el mundo a hoy en ese desarrollo específicamente desde la psicomotricidad. Hablamos también a partir de unos ejercicios puntuales que vamos a desarrollar como casos prácticos el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo yo actuaría en cierta situación? ¿Qué opino de? ¿Qué pienso de? ¿Cómo me parece esto? ¿Listo? Vamos a trabajar algunas estrategias pedagógicas centradas en la psicomotricidad. Esto se va a desarrollar a partir de unos talleres que se van a compartir con ustedes, ¿sí? A lo largo del proceso formativo. Son unos talleres que tienen que ver más con la resolución de algunos casos prácticos, de algunas situaciones que podemos tener directamente en aula o en cualquier escenario educativo. Y finalmente hablamos de todo lo que tiene que ver con la comprensión del currículo en educación infantil. Un tema un poco rezagado, un tema un poco ausente, ¿cierto? Porque si bien nosotros sabemos que existe, y quizás en nuestra gestión como docentes desde esa parte administrativa escribimos, organizamos, planificamos, trabajamos por algunas mallas de contenidos, a veces dejamos el currículo de un lado, entendiendo también que esa gestión microcurricular debe estar continuamente oxigenándose, cambiando, que debe estar en una interacción continua, tanto de los docentes como de los estudiantes y también con todo lo que tiene que ver con el contenido. ¿Listo? Entendiendo también que la psicomotricidad en términos de educación inicial a veces suele ser mínima, ¿sí? Y damos cabida y lugar a otros procesos que quizás aún el niño o la niña no necesita dentro de su desarrollo y propendemos por cultivar otro tipo de procesos en el ejercicio madurativo y evolutivo del niño. Entonces vamos a hablar puntualmente de cada uno de los módulos. El primer módulo se llama transformación física y cognitiva. Entonces vamos a entender toda la estructura fisiológica del desarrollo motor del ser humano. ¿Listo? Entonces tenemos 3 temas que componen ese primer módulo. Tema número 1, hablamos de fisiología de edades tempranas, entonces características, momentos de desarrollo,
periodos de maduración, tema 2, sistema nervioso y todo lo que evoca e implica entender el sistema nervioso, compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y finalmente hablamos de lo que tiene que ver con el aprendizaje motor en la educación infantil, es decir, qué es aprendizaje, cómo se desarrolla desde la parte motora, específicamente desde la educación infantil. A eso nos referimos con transformación física y cognitiva. ¿Cuáles serán las estrategias de interacción? Van a haber algunas lecturas sugeridas para que complementen un poco la información. Van a ver algunos videos referenciando un poco el contexto en el que estamos. Vamos a tener talleres prácticos de análisis de casos. En algunos momentos van a ser complementarios a la formación y en otros los traemos aquí en los diferentes encuentros. Es decir, podemos abordar todo un proceso y en el encuentro colocamos un caso, nos dividimos por salas y realizamos una interacción con los distintos compañeros para revisar, puntualizar, opinar, analizar y entender un poco aquellas situaciones que podemos encontrar directamente en un espacio formativo. Y finalmente hablamos de algunas actividades evaluativas. Hemos tenido aquí desarrollo de algunos tests en línea súper agradables cuando estamos viendo todo lo del sistema nervioso. Y eso nos va a permitir ahondar un poco más en todo lo que tiene que ver con la formación de cada uno de los módulos. Módulo 2 se refiere a la psicomotricidad y entonces aquí vamos a poder entender las bases del movimiento y la psicomotricidad para nosotros poder tener aquellas bases, competencias y herramientas que nos van a permitir actuar en diferentes procesos de la educación infantil. Tema 1, áreas cerebrales. Entonces vamos a conocer toda la distribución del cerebro, ¿sí? Cómo se desarrolla y qué partes son encargadas de qué. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la escritura en un momento dado. Leer y escribir. ¿Qué parte de nuestro cerebro se encarga de la lectura, la escritura? ¿Cómo estimularla? ¿Cómo potenciarla? ¿Cómo identificar también si hay alguna situación, alguna ausencia o algo en el desarrollo del niño que yo diga, bueno, tiene tantos meses, tantos años y aún no hace esta actividad? Entonces podemos revisar un poco de acuerdo a las áreas cerebrales, si es que puede en algún momento, quizás tal vez, haber algún daño cerebral, algún trastorno, alguna dificultad en el desarrollo, y eso nos va a permitir generar alertas tempranas para un posible diagnóstico o para una posible atención inmediata. Como tema número 2, vamos a hablar de integración sensorial. Tema número 3, vamos a entender qué es la psicomotricidad un poco más a profundidad. Y tema número 4, vamos a hablar de la neuropsicología del movimiento, de los movimientos desde el momento inicial. Entonces hablamos desde el momento de la gestación, ¿sí? Procesos prenatales, procesos postnatales y todo el desarrollo del niño hasta los 6 años. Cómo se da todo lo que tiene que ver con la neuropsicología del movimiento, que tiene que ver con la psicomotricidad, con la integración sensorial y con las áreas cerebrales, porque para poder desarrollar cualquier movimiento que nosotros desarrollamos actualmente, pero específicamente en edades iniciales, necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro para coordinar, para manejar y para dar aquellas órdenes importantes, inclusive para coger un objeto, para alimentarnos, para llorar, para movernos, entre otras acciones que vamos a ir identificando en el proceso. ¿Cuáles son las estrategias de interacción del módulo 2? Nuevamente proponemos algunas lecturas, algunos videos de apoyo para contextualizarnos un poco, talleres prácticos que nos permiten revisar un poco cómo nos ha ido, cómo estamos, qué tal vamos con la información, algunas actividades evaluativas y casos prácticos que, vuelvo y reitero, nos sitúan un poco en lo que nosotros estamos hablando, estudiando e investigando. Para el módulo número 3 lo hemos denominado reflejos. Entonces aquí vamos a poder identificar cuáles son las dinámicas de movimiento y las necesidades que tiene el niño desde la infancia. ¿Listo? Entonces desde la infancia surgen algunas necesidades de movimiento y cómo nosotros vamos trabajando por esas necesidades desde los primeros meses de vida.
Tema número 1, movimientos primitivos, cuáles son, cómo se dan, si existe o no la ausencia de algún movimiento primitivo, eso qué significa, si hay alguna alteración sobre el desarrollo en esos primeros días o meses de vida. Tema número 2, reflejos de aprendizaje. Y tema número 3, vamos llegando un poco a lo que entendemos como tendencia y es el activismo. Entonces, ¿qué es el activismo? Cómo abordarlo y cómo trabajarlo desde la educación infantil. Para este módulo 3 también tenemos lecturas, videos, talleres prácticos y aquí la intención es generar ya sea entre todos, por salas de trabajo, de manera individual, a rutas de intervención, ¿sí? Que tengan que ver con todo esto. Entonces, ¿cómo puedo yo, desde mi campo en específico, realizar una ruta de intervención desde la psicomotricidad en casos específicos? Módulo 4, lo titulamos movimientos, ¿listo? Entonces aquí vamos a hablar con todo lo que tiene que ver con la conceptualización y fundamentación de los procesos motores en la infancia. Para ello vamos a hablar en un primer momento de movimientos vestibulares. Todas las personas que están aquí, desde los educadores físicos hasta las personas que están laborando directamente desde educación inicial, estimulación temprana, entienden un poco la necesidad de abordar este tema, movimientos vestibulares. Pasamos a un tema que es muy controversial actualmente y es la lectura y la escritura, en qué momento lee el niño, cómo lo hace, cómo se da, cuáles son los mejores métodos para leer, cuáles son los mejores métodos para escribir, cuándo debe escribir, cómo debe escribir y finalmente hablamos de una evolución motriz. ¿Listo? Entonces, cómo el niño desde sus procesos va evolucionando, ¿sí? Desde todos esos procesos motores y también entonces allí entendemos si hay alguna ausencia, alguna dificultad en todas esas habilidades. ¿Cuáles son las estrategias de interacción, las lecturas, los videos? Y vamos a hacer el diseño de una evaluación motora. Entonces, si un niño está en un rango entre los 18 y los 24 meses, ¿qué debe hacer? Y si no lo hace, entonces hay alguna alteración en su desarrollo. Entonces vamos a revisar también qué aspectos yo debo tener en cuenta en el momento de yo decir, aquí puede haber una alerta temprana. Aquí en este pedazo hay que detenernos, ¿sí? Y hablar muy claro en relación a los diferentes actores, escenarios y procesos que se desarrollan de manera alternativa en ese círculo o en esos escenarios, o como lo diría Brenner, en algunos ecosistemas en los que se desenvuelve el niño. Entonces aquí nos vamos a detener muy bien, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar del colegio, vamos a hablar de los terapeutas que existen, del contexto, del barrio, entre otros aspectos que puedan influir en el desarrollo motor de un niño. Finalmente, pasamos por aquí a currículo y psicomotricidad. Entonces vamos a revisar inicialmente cuál es la estructura del currículo, cuál es su relación con los procesos en la infancia y cómo esto puede dar relevancia a la educación infantil. Tema 1, el currículo infantil. Tema 2, generalidades del currículo y áreas de desarrollo. Y tema 3, el ejercicio y el deporte en la educación infantil. Entonces aquí, por ejemplo, todos los educadores físicos están súper relacionados con este proceso y cómo estos ejercicios, o bueno, por no redundar en la palabra, cómo estos procesos tienen cabida en todo lo que desarrollamos en nuestro diario vivir. Aquí igual, lecturas sugeridas, videos de apoyo, contextualización que nos sirve muchísimo y casos prácticos que merecen una propuesta, un análisis. En algunos casos es, bueno, a partir de este caso vamos a hacer un análisis. En otros casos es, a partir de este caso vamos a responder estas preguntas. Y en algunos otros casos es, a partir de este caso, entonces, ¿cómo actuaríamos? Diseño una ruta de actuación. ¿Cuáles serían los pasos? En ellos también hablamos de escenarios, de actores, ¿cierto? ¿Qué actores intervienen en todo este proceso? Y de esta manera realizamos toda una atención al caso que se disponga.
¿Listo? Entonces aquí tenemos como una organización de todo lo que se va a dar en el proceso de formación. Módulo 1, hablamos de conceptualización. Módulo 2, hablamos de fundamentación. Módulo 3, todo lo que tiene que ver con teoría y práctica. Módulo 4, evaluación. Y módulo 5, el contexto educativo y cómo todo esto que hemos visto en los diferentes módulos se relaciona directamente con el proceso. Bueno, vamos entonces a cambiar por aquí. Quisiera saber si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, cómo están viendo la propuesta, si existe alguna pregunta o todo está ok. Ya les voy a cambiar la presentación. ¿Dudas, preguntas? Diana, todo súper, listo, ok. No, vamos a continuar entonces aquí. Alguien escribió por aquí. Muy interesante, todo ok, gracias por la explicación. Fernando, danos un minutico y yo ya me devuelvo en la presentación. ¿Listo? Como la voy a cambiar. Ahorita me dejan nuevamente el mensajito aquí y yo vuelvo y lo coloco. Listo, por acá todos dicen muy interesante, muy claro, etc. Muy bien, entonces vamos a dar continuidad. El día de hoy entonces vamos a abrir un espacio para poder hablar un poco de qué es psicomotricidad y por qué hablar de psicomotricidad, ¿cierto? ¿Para qué hablamos nosotros de psicomotricidad? ¿Qué tiene que ver la psicomotricidad con nosotros y con todo lo que nosotros desarrollamos a diario? Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Inicialmente vamos a realizar unas preguntas, ¿listo? La intención es que en este escenario todos podamos participar, ¿sí? Para que entre todos construyamos saberes, para que entre todos podamos generar otro tipo de experiencia dentro de este ejercicio de formación mediado por la tecnología de la información y la comunicación. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Miren estas preguntas tan interesantes. ¿A los cuántos años aprendiste a bailar? O si de pronto en este momento, a la edad que cada uno de nosotros tenga, no aprendió a bailar, es muy válido. ¿A los cuántos años caminaste? Si lo recuerdan. ¿Gateaste? ¿Tienes buen equilibrio? ¿A los cuántos años aprendiste a escribir? ¿Tienes dificultades para identificar tu lateralidad? ¿Maneja bien el tiempo? Dos, tres personitas del chat que quieran alzar su manito y contestar todas las preguntitas que aparecen acá. Vamos a pensar unos 2 minutitos a ver si recordamos alguna información, porque claro, de pronto a veces no nos acordamos si gateamos, si no gateamos, en qué momento caminamos, en qué momento escribimos. Hay otros que tienen esa información supremamente presente. Entonces vamos a generar una participación y una posibilidad de apertura de micrófonos. ¿Listo? Entonces podemos alzar la manito y yo les doy el paso. Vamos a escuchar a Nasli. Nasli, buena noche, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me escucha? Te escucho perfecto. Bueno, pues soy primero que todo de Colombia. Soy profesora de danza de preescolar. Eh, ¿A los cuántos años aprendí a bailar? Bueno, pues mi familia dice que desde el año en adelante yo me movía mucho. O sea, que me gustaba moverme, escuchaba música y yo bailaba. Y siempre decía ya cuando podía hablar que yo iba a ser bailarina. Sí manejo un buen equilibrio, sí tengo pues un buen equilibrio. Caminé, bueno, mi mamá dice que caminé al año, antes del añito.
Sí gateé, me dejaron gatear, nunca me pusieron en un caminador, me dejaron ser libre y que yo iba caminando cogiéndome de las sillitas, de la cama. Eh, en la pregunta que a qué aprendí a escribir, yo me acuerdo que aprendí cuando estaba en grado primero, a los 7 años. En el preescolar, pues era más que todo lo que era el juego, sí respetaban como esa parte, ¿sí? No tengo pues problemas para identificar lateralidad y en cuanto de manejar bien el tiempo, sí, lo manejo y lo distribuyo muy bien. No sé si hacia allá iban las preguntas. Sí, muy bien, Ashley. Muchas gracias por compartirnos esas experiencias tuyas o más bien Así, esa información de tu infancia. Muchas gracias. ¿ya? Vámonos con Fernando. Buenas noches a todos. Mi Hola. nombre es Hernández, soy de México, Ciudad de México. Me dedico a dar clases de artes marciales y soy licenciado en pedagogía. Yo empecé, yo aprendí a bailar en un proceso como de los 11, 12 años, no formalmente. Creo que algo de ritmos complicados porque era cuando estaba la moda del breakdance. Tengo buen sentido del equilibrio por a lo que me dedico. Ujú. Yo empecé a caminar a los 4 meses, por lo que dice mi madre. Entonces, desafortunadamente, no gateé, no tuve tiempo de gatear. Ya con los estudios que he tenido me doy cuenta que por eso mi letra está horrible, pero aprendí a escribir desde los 6 años y no tengo ninguna complicación para la lateralidad, ya que también he dado clases de aeróbics, de gimnasia rítmica, muchos años, tengo muchos años de dar clases de educación física y de artes marciales. Gracias. Fernando, gracias a ti por lo que nos compartes. Mira el dato tan importante que tú nos das, no gatien. Y de hecho, asemejas, ¿cierto? Haces la, mm, la relación de que quizás tu grafía no pueda ser como visualmente atractiva porque no gateaste. Hay muchos procesos adicionales que pueden permear en el tema del gateo, no solamente el hecho de que yo pueda escribir bien o, bueno, para lo que para muchas personas pueda decirse está bien, ¿sí? Pero es importante tener esos datos allí para que nosotros podamos identificar algunas situaciones en nuestro desarrollo. Angie Mina, Bueno, ¿a los cuántos años aprendí a bailar? No, creo que eso sí, desde chiquita pues que uno empieza así a mover los pies, pero a bailar como tal, ya ahora por ahí a los 12 años. A los cuántos años caminé, mi mamá me cuenta que a ella le decían que yo iba a ser y que un demonio, que porque yo caminé a los 7 meses. Sí gateé, eh, sí tengo buen equilibrio, aprendí a escribir a los 5 cuando entré a kinder, porque en mi colegio sí no primaba pues el juego como debe ser, pero sí aprendí a escribir a los 5 y sí tengo buena identificación de la lateralidad. Angie, ¿y a qué edad gateaste si caminaste a los 7 meses? ¿Tienes claridad en eso? Ya. No, mira que ella me dice que yo sí gateé porque yo tengo foticos que tiene mi mamá y me muestra donde estoy en la posición de gatear y ella me dice que yo sí gateé y que cumpliendo los 7 meses comencé a caminar. Ya, bueno, muchas gracias. Vámonos con John Jairo Camayo. John Jairo, buena noche.
Sí, muy buenas noches. ¿Sí me escucha por ahí? Y te escuchamos perfecto. Listo. Muy buenas noches. Hablo desde Colombia, más exactamente del departamento del Cauca, del municipio de Cajibío. Trabajo como agente educativo con la primera infancia en las modalidades familiares. Entonces, ¿a los cuántos años aprendí a bailar? A los 8 años, porque pues en la escuela me gusta hasta ahorita mucho la danza, incluso hasta el sol de hoy hago parte de un grupo de danzas. A los 10 meses caminé, dice mi mamá que gateé poquito tiempo y ahí mismo a caminar. Aprendí también a escribir a los 6 años, porque pues en ese entonces no habían estos procesos de primera infancia ni esta educación temprana, sino que una vez de 5 a 6 años, derecho al primerito. En lateralidad, excelente, me considero excelente. En equilibrio igual y manejo también el tiempo. Llevo 10 años en la labor como docente, entonces uno aquí prácticamente debe saber manejar bien sus tiempos para poder cumplir con todas las metas y especialmente pues para compartir con las familias y los niños. Muchas gracias. Gracias a ti, John Jairo. Bien, vamos a pasar con Floralba. Aquí en la última pregunta donde dice, ¿manejas bien el tiempo? Quisiera ser un poco más precisa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una actividad, ¿puedo decir en tal tiempo la termino o me llevo más tiempo de lo normal? Por ejemplo, si yo voy a ir a alguna reunión y me citan a una hora en específico, ¿estoy antes del tiempo o sobre el tiempo? ¿Sí? Vamos a revisar un poquito bien esa pregunta. Vámonos con Floralba. Por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, llevo 38 años como docente y empiezo a contestar las preguntas. Bueno, ¿qué edad aprendí a bailar? Pues en la época que yo hacía primaria era muy difícil para los profesores enseñarnos a bailar porque estudiábamos en escuelas multigrado. Entonces, en esa época casi no se desarrollaba la actividad artística, aunque a mí me gustaba mucho. Yo aprendí a bailar ya cuando compraron el televisor y uno veía las orquestas de los programas de Jorge Barón o bueno, todos los programas musicales, porque a mí me gustaba mucho la danza. Ya en el bachillerato, pues claro, que ahí se practicaba más la danza o en las clases de educación física. La otra pregunta es, em, ¿a qué edad? Ah, sí. Bueno, me imagino que el gateo, claro, en el campo vivíamos en una finquita, todos nos tocaba, como dicen, a temprana edad, nos dejaban en el piso para aprender a caminar. Yo creo que al año ya estábamos caminando. En la parte de lateralidad, la dificultad era porque en esa época también lo obligaban a uno a escribir con la derecha. Sí, para mí era terrible las clases de costura porque lo que no aprendí a hacerlo con la derecha fue a coser o a utilizar el cuchillo o a pelar una papa. El resto lo aprendí porque lo aprendí o a las buenas a escribir. Entonces en esa época no le tenían en cuenta eh, sino que el profesor lo obligaba, era con la mano derecha. Bueno, en las últimas preguntas que estaba diciendo, lo del tiempo, pues sí, yo programo mi tiempo y la idea es que uno se aproxime al tiempo que programa. De pronto a veces se le pase un poquito y llegar a una reunión, pues me gusta, ojalá llegar antesito, si no llegar tarde. Bueno, muchas gracias. Vivo en Cundinamarca. Muchas Gracias. gracias.
Muchas gracias, Flor. Mira lo que tú dices tan importante, es decir, entender también esa evolución que hemos tenido a lo largo de los años es totalmente pertinente y de hecho son temas que vamos a abordar en cada uno de los módulos, ¿cierto? Cómo antes o cómo el ser humano ha ido evolucionando en esos periodos, en esos procesos de análisis y cómo a hoy todavía históricamente hay algunas situaciones particulares o hay algunos mitos, algunas situaciones sociales en donde, pero así me enseñaron a mí, así me alimentaron, así lo hicieron, así lo hizo mi abuela, mi tía, mi hermana, y nos ha funcionado, ¿cierto? En temas de crianza, desarrollo, evolución, términos de movimiento. Entonces, por ejemplo, abro paréntesis ahí, el hecho de no gatear para muchas personas es lo máximo, ¿sí? Hay muchos papás que en su discurso, ¿cierto? De pronto teniendo ausencias allí, el reconocimiento de los beneficios de todo el proceso son, no, no gateó y caminó inmediatamente, no, es súper bien porque miren cómo lo hace y mejor porque no se arrastró, ¿sí? Son algunos de los palabras o comentarios que uno puede ir leyendo del contexto social y que uno dice, bueno, cierto, nos hacen falta bastantes cosas con relación al reconocimiento de aquellos procesos que necesita el ser humano por naturaleza, ¿cierto? Porque el cuerpo humano o la especie humana en particular es una de las especies, bueno, es la especie más inmadura. ¿Sí? Nosotros no vemos a la vaca enseñándole a su cría ni a caminar, ni a gatear, ni a amamantarse, ni a arrastrarse, ni a comer, ¿cierto? Lo hacen por instinto propio. El ser humano hace muchas cosas por instinto, ¿sí? Por temas de supervivencia, porque necesita comunicarse, porque necesita darse a entender, porque con el llanto, con la sonrisa, con la risa en sus primeros meses de vida, pues van teniendo muchas cosas y a lo largo de la vida podemos decir que nosotros lo que hacemos es aprender a existir, a coexistir y también muchas cosas las hacemos por instinto. Pero realmente todo es educado, todo es enseñado y todo es abordado. Entonces, en ese vengo de esta generación. Hay muchas situaciones que nosotros también actualmente entendemos como neuromitos, ¿cierto? Que ya de verdad que en el momento histórico en el que estamos ya nos sirven, ¿sí? Y que somos nosotros inicialmente las personas que estamos en el campo educativo, las encargadas de ir eliminando ese tipo de apreciaciones y comentarios que hay allí, pero también de que esos padres, esas familias, esas generaciones con las que nosotros manejamos, dialogamos, interactuamos continuamente, vayan avanzando un poco en el reconocimiento de otras dinámicas de desarrollo que se manejan en la actualidad o que se manejan no, porque siempre han estado. ¿Qué pasa? Que precisamente ese es el beneficio de la investigación, de la ciencia, de los estudios, ¿cierto? E ir evolucionando año tras año e ir dándonos a nosotros diferentes rutas de abordaje que nos van a permitir precisamente crecer en diferentes áreas de desarrollo y poder elevar otro tipo de procesos con los seres humanos, pensando siempre en su bienestar, en sus necesidades y en lo que se prioriza de acuerdo a cada una de las edades o momentos de desarrollo. Cristina. Bendiciones, buenas noches, ¿cómo están? Yo caminé, o sea, aprendí a bailar con eso de los 7 años, porque mi familia todos eran músicos, o sea, yo tenía tíos DJ desde entonces y mi abuelo tocaba mucho la tambora y par de tíos tocaban güira y toda esa cosa. Aprendí a bailar temprano. Eh, que si tengo bastante equilibrio para dar vueltas, varios giros eh, de un solo tiempo, varios giros. Este, ¿A los cuántos años caminé? Realmente no recuerdo bien, pero sí mami me dijo que yo era rápida gateando, que yo gateaba con una rodilla puesta al suelo y con otra levantada, que ya yo vine a caminar, o sea, que yo caminé, o sea,
El tiempo que yo tomé para caminar ya no lo tengo preciso, pero sí caminé temprano. ¿A los cuántos años aprendí a escribir? A los 6 años. Aprendí a escribir correctamente. No tengo dificultad. Ay, los mensajes. No tengo dificultad para identificar mi lateralidad, ya que soy maestra y como soy maestra de educación inicial, nivel primario, y hago muchas actividades de baile, y entonces me mantengo siempre a la vanguardia. Y, y manejo sí bien mi tiempo porque a cada actividad y a cada momento del que estoy dándome las clases, me planifico para durar tiempo, tanto para dar el proceso de enseñanza como para terminarlo y recoger. Así es. Gracias. Gracias a ti, Cristina, por ese compartir. Y vamos finalmente por Sandra Cali. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, soy Sandra Cali. Trabajo con programas de primera infancia. Soy coordinadora actualmente de educación inicial campesina. Bueno, mi proceso, yo vengo como agente educativo. Los que trabajan acá con educación inicial eh, saben que hay agentes tránsito, yo soy una de ellas, estudié, soy licenciada en pedagogía infantil, gracias a Dios. Y bueno, gracias también a Dios, hoy soy coordinadora de un grupo de agentes educativos acá en el Carmen de Bolívar, Colombia. Bueno, porque la pregunta es, ¿a los cuántos años aprendiste a bailar? Bueno, exactamente no sé, pero eso, no sé, como que acá en Colombia hay diversidad de culturas, eso a veces como que se lleva en la sangre. No me acuerdo exactamente a qué edad, pero yo considero por ahí como a los 8, 9 años, por ahí ya yo pues le cogía el ritmo a la música. ¿A los cuántos años caminaste? Bueno, mi mamá pues me decía que yo empecé a caminar temprano, empecé a caminar a los 9 meses. ¿A los cuántos años aprendiste a escribir? Bueno, sí, también relativamente temprano, de eso a 5 a 6 años. Tiene dificultades de lateralidad. Pues, sinceramente, sí, a veces me confunde derecha, izquierda, pero solamente en este aspecto. Bueno, ahí tengo un aspecto relevante que quiero decirlo, y es que mis hermanas me contaron que inicialmente yo cogía el lápiz para escribir con la mano izquierda y ellas no me dejaban, me lo pasaban para la derecha, que no era con la izquierda, sino es con la derecha. Tan es así que yo aprendí a escribir fue con la derecha. Yo digo que ahí como que frustraron algo ellas. Manejo buen tiempo, pues bueno, con los programas de primera infancia tiene uno sí o sí aprender a manejar el tiempo, porque pues el ICBF a veces pide las cosas y es para antier. Entonces uno tiene que tener sí o sí un buen manejo de tiempo. Pues el manejo de equilibrio sí se me está dificultando un poco, puesto que en mi rodilla derecha tengo me salió dizque una artrosis, entonces eh, ahí como que me duele a veces, pero en realidad sí tenía buen equilibrio. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra, por el compartir que haces. Bien.
Vamos a pasar entonces. Muchas personas vemos estas preguntas como preguntas muy básicas, ¿cierto? Preguntas muy comunes de nuestro diario, de cosas que nosotros hacemos o quizás pues pronto no le vemos como la trascendencia. Entender cada uno de estos procesos tiene muchísimo que ver con todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad. Entonces, aquí estamos viendo diferentes acciones que desarrolla el niño desde su proceso psicomotor, ¿cierto? Entonces, vemos aquí inicialmente una sesión de alguna clase de movimiento en donde inicialmente es involucrando lo que tiene que ver con el equilibrio. Para hablar a grosso modo, el equilibrio tiene todo que ver con el sistema vestibular, ¿cierto? Entonces tiene todo que ver con el tema del oído, ¿sí? De cómo se desarrolla toda esta parte de nuestra mandíbula y de cómo el oído es el que logra equilibrar mi cuerpo para yo desarrollar una actividad en específico. El equilibrio también requiere, uno, de toda la información de nuestro sistema nervioso para poder evocar una acción en específica. Dos, de cómo ese sistema nervioso evoca la información a lo largo de nuestra médula espinal y cómo nuestro cuerpo reacciona a un estímulo en específico para desarrollar una actividad en particular. Entonces aquí vemos cómo los niños están pasando por diferentes cojines que claramente son inestáticos para que el niño logre tener un equilibrio en su cuerpo. Esto a su vez le va a ayudar a mejorar la marcha, le va a ayudar a mejorar las diferentes posturas, su control, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con su cuerpo y con sus extremidades superiores y extremidades inferiores. Esto a la par nos va a ayudar con el lenguaje, con los procesos cognitivos, con los procesos sociales, con el desarrollo motor en particular. Aquí en una segunda imagen estamos viendo una niña jugando con unas piezas de madera, siguiendo en este caso como un camino específico. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando todo un ejercicio óculo-manual, ¿cierto? En el seguimiento de un objeto por una instrucción en específica que sería la línea en que ella está trabajando. Seguidamente hablamos de procesos de lectura y escritura, ¿sí? Por eso les preguntaba un poco de la lateralidad aquí donde decía, ¿tienes dificultades para identificar la lateralidad? Entonces, hay personas que se les dificulta mucho entender cuál es la derecha y cuál es la izquierda. ¿Ven? Me prestas hasta tu derecha y siempre como que, ay, ¿cuál es mi derecha? Sí, hay personas que de hecho tienen cosas específicas para poder identificar su lateralidad, un anillo, una pulsera, las uñas diferentes en color, ¿sí? Y pasa mucho en adultos que no han podido desarrollar su lateralidad y tienen como alguna insignia para identificar su lateralidad. Esto influye muchísimo con los procesos de lectura y en particular de escritura. Entender, por ejemplo, que mi proceso de escritura empieza de izquierda, ¿sí? Y termina a la derecha. Que las letras o que las palabras se escriben en tal y en tal dirección, que hay letras que suben, que hay letras que bajan. El dominio, por ejemplo, de los espacios. Entonces, cuando yo inicio en esos procesos iniciales, pues claro, mi espacio de desarrollo es un plano muy grande, ¿sí? Con unos materiales un poco más suaves para el manejo, pues, de mis extremidades superiores. Y ese espacio se va volviendo finito, finito, finito hasta que llega a utilizar el renglón, un espacio más reducido, ¿cierto? Con mucha más precisión de un agarre que nosotros desarrollamos y que llamamos agarre de pinza, ¿cierto? En donde hay una fuerza motora, hay una condición motriz en la mano o en el lado que predomina, ¿sí? En esa lateralidad escogida por cada una de nosotras para poder desarrollar una actividad en específico. Seguidamente vemos allí un niño haciendo unos ejercicios de pivote con un balón. Tiene que ver todo con los procesos de coordinación, de atención, de percepción, de memoria y estimulación. Adicional, vemos una bebé gateando en una textura
un poco agradable para muchos, desagradable para otros. Ahí tiene todo que ver con esa integración sensorial que nosotros podemos desarrollar con los bebés en sus primeros momentos de desarrollo, que tiene que ver con el contacto con texturas. Entonces estamos viendo aquí dos procesos. Uno está manteniendo su control postural para desarrollar el ejercicio de gateo en una posición cuadrúpeda, ¿cierto? Con un ejercicio bilateral. Y adicional está teniendo como estímulo, ¿sí? El césped, ¿sí? Como una textura que en algunos casos agrada o no agrada para realizar todo un proceso de descubrimiento, de análisis, de recorrido y de aprendizaje. Y finalmente vemos allí una niña generando algún proceso de agarre palmar, ¿cierto? Intentando descubrir un poco como todo ese mundo de los trazos, los colores, los tamaños, los espacios, entre otros. Entonces vemos cómo la psicomotricidad está inmersa en todo lo que nosotros hacemos. Me devuelvo en las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, hablar de si gateamos o no gateamos. Interfiere bastante en cómo nosotros a hoy, por ejemplo, desarrollamos muchas de nuestras actividades. Si continuamente nos caemos o no nos caemos, si manejamos algún vehículo, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque el gateo, como lo vamos a ver en sesiones posteriores, desarrolla los dos hemisferios del cerebro de manera inmediata, ¿cierto? A través de un patrón cruzado, ¿sí? Que es mano derecha con pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho. Eso es un movimiento cruzado y lo que hace es estimular de manera inmediata los dos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, no gatear es no desarrollar ese ejercicio de evolución, ¿sí? Que necesita el cuerpo y que lo hace de hecho por instinto porque el bebé empieza con gira, ¿cierto? En su propio eje, se sienta, ¿sí? Y ese sentarse le impulsa a arrastrarse y ese arrastre le impulsa a gatear. Estamos viendo es un proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces, omitir una etapa por generar otra que el cuerpo aún no está preparado, como poner de pie a un niño, ¿cierto? A los 7, a los 8, a los 9 meses, cuando aún no es el momento en que sus extremidades inferiores generen el proceso de marcha, ¿sí? Con todo el peso de su cuerpo, sino que aún están para generar una exploración en una posición cuadrúpeda, mucho más cómoda, que le está permitiendo evolucionar no solamente desde lo cognitivo, desde lo sensorial, desde lo afectivo, desde lo emocional, porque claramente tiene que ver, sino que también le está ayudando a esa postura y a ese control postural de su cuerpo. Entonces, le va a permitir evolucionar y prepararse mucho más para llegar a un momento en el que se pueda colocar de pie, ¿sí? Y en el que pueda controlar muy bien el proceso de la marcha. Entonces, vemos niños de edades muy tempranas realizando ese proceso de marcha e inclusive los vemos todo el tiempo en el suelo, en el suelo, en el suelo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está preparado para generar esa postura en específico. Les voy a leer que por aquí veo varios mensajitos en el chat. A ver, bueno, por acá hay unas preguntas. Valeria, te veo Muchas por aquí, te doy gracias. paso. Gracias, profe. Nomás eran unos minuticos para darles la inducción. Muchas gracias. Compañeros, muy buenas noches para todos. Quiero por aquí leerlos antes de compartirles toda la información. Em, ¿Cómo les ha parecido hasta el momento nuestra formación? Llevamos ya 1 hora 20. Quiero que me cuenten, mientras les voy compartiendo aquí una información muy importante de parte de la corporación. Quiero que me cuenten cómo les ha parecido, cómo se han sentido, cómo vamos en esta horita de clase. Espectacular, gracias Sandra, muy interesante. Silvana, muchísimas gracias por tan lindos comentarios. Voy a seguirlos leyendo mientras les voy compartiendo aquí la información de la corporación. ¿Listo? Bueno, compañeros, por aquí les quiero compartir la información de la corporación.
Corporación Internacional Líder Latinoamérica, bienvenidos a todos aquellos que de pronto aún no nos conocen. Muchísimas gracias. Es importante que antes que todo nos puedan ustedes conocer. ¿Listo? Así que muchas gracias. Excelente, qué lindos mensajes. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, nosotros somos la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, también conocidos como SIL Latam. ¿Listo? Es importante que nos conozcas en redes. En un momentico te vamos a compartir aquí en el chat todas las redes sociales, ¿vale? Para que nos puedan seguir y puedan tener toda la información de nosotros como corporación. ¿Listo? Listo. ¿Qué vas a encontrar en las redes sociales? Que en breve te las compartiremos aquí en el chat. En Facebook tenemos más de 8.000 comentarios positivos. Somos una comunidad de más de 305.000 personas en Latinoamérica y en el mundo. Nos puedes encontrar también como @diplomadosil, más de 226.000 personas aprendiendo educación, cuidado, salud mental, temas holísticos y psicología, incluso también como lo estamos viendo en este momento. También nos puedes encontrar, permíteme, ay, se me fue, espérame un momento. Déjame, yo vuelvo a compartir por aquí la pantalla para compartirla bien con ustedes. Listo, y vamos por acá. Listo, en YouTube, compañeros, puedes ver toda la información que tenemos para ustedes. Más de 135.000 personas aprendiendo y a tu disposición vas a tener miles de videos en todas las áreas. Listo, también en TikTok. Somos una comunidad de más de 27.000 seguidores. Al día de hoy, en redes sociales, somos más de 700.000 seguidores solo en redes sociales, una comunidad de más de 4 millones de personas y alrededor de 3,5 millones de personas certificadas. Tenemos evidencia de miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos. Validez internacional, por supuesto. Somos avalados por el decreto 1075 del Ministerio de Educación y vigilados por la Secretaría de Educación de Bogotá. El día de hoy, también quiero compartirles el día de hoy, 3 de marzo, estamos cumpliendo nuestro aniversario número 25, ya son 25 años de la corporación. Hoy es un día muy importante para nosotros, quienes nos siguen en redes lo han podido ver. Y bueno, quienes no, los invitamos a que nos puedan seguir porque ahí van a ustedes ver toda la información. ¿Listo? Aquí en el chat encuentran ya las redes sociales para que ustedes nos puedan seguir sin ningún problema. Bueno, compañeros, seguido a esto también les quiero compartir. Tenemos varias certificaciones, varias alianzas con entes internacionales. Con entes internacionales como lo es APP Plus, la Universidad Autónoma del Caribe, la ICMF, Certiprof, una empresa americana, FENALCO de Antioquia también es una de estas alianzas con las que tenemos nosotros en la CIC. En este momento, compañeros, en que estamos en nuestro diplomado Psicomotricidad y el currículum en educación infantil. ¿Listo? Nos vamos a ver de lunes a viernes 6 a 8 p.m. Colombia. Va a ser nuestro horario de nuestra formación. Parte también de un regalo de la corporación para ustedes, esta formación, este diplomado será completamente gratuito. ¿Listo? Como lo están viendo en la imagen y hoy también les comparto, es un regalo de parte de la corporación, será completamente gratis para ustedes la formación de principio a fin. Hay varias cositas opcionales y varios regalos que les quiero compartir, pero eso es importante que les quede muy claro. Para que te puedas programar, ese es el horario según el país en el que ustedes se encuentren, ¿cierto? Entonces son las 6 p.m. hora Colombia. Por ejemplo, si estoy en Costa Rica, son las 5 p.m. para mí, Argentina, las 8 p.m. Así que revisa muy bien cuál es tu país, que serán las 6 p.m. hora Colombia. Nuestra modalidad, compañeros, siempre va a ser por medio de Zoom, de forma online, ¿listo? Siempre le vamos a compartir a ustedes el link de Zoom para que ustedes puedan conectarse. Así que bueno, muchos estarán preguntando cuál va a ser esta inversión para fortalecer mi hoja de vida, para continuar mucho más adelante y proyectar todo lo que tengo con la CIL a nivel personal y profesional y más en este tema tan importante. El diplomado, normalmente, compañeros, para que ustedes reciban grabaciones, material de estudio y el certificado de la CIL, normalmente están $60, ¿vale? El diplomado, en este caso, psicomotricidad. Pero, ya que es nuestro aniversario,
tenemos un gran regalo para ustedes y es que el valor únicamente será de $15, donde ustedes van a tener absolutamente todo. Acceso a grabaciones, ustedes tienen la formación ya de por sí gratis, pero para que ustedes puedan acceder a grabaciones, material de estudio, certificado de la SIL y adicional, un regalo adicional, un segundo certificado por 20 horas de uno de los módulos más importantes que tenemos en esta formación, que es el desarrollo evolutivo y logros motores. Van a tener doble certificado, compañeros, solo por $15 o en pesos colombianos 71.000 pesos. Los cupos son muy limitados y la oferta está también por tiempo limitado hasta el día de mañana. Así que los invitamos a que tomen este gran beneficio. Solo son $15 para que ustedes puedan certificarse, compañeros, en este gran diplomado, como lo están viendo en pantalla. Tengan una segunda certificación por 20 horas del módulo que estaremos viendo aquí con nuestra profe. Y también tendrán ustedes material de estudio para uso de ustedes. Lo pueden descargar. Será un link que se compartirá en una nube donde ustedes pueden estudiarlo de forma online y también, si desean, pueden imprimirlo. Al igual que acceso a grabaciones, en algún momento que de pronto no puedan estar con nosotros en vivo, pues igualmente puedan tener las grabaciones. Así que todos los interesados, compañeros, por favor ingresan a un grupo que le llamamos el grupo de estudio, el grupo también oficial. Perdón, el grupo oficial. En el grupo oficial, ya le vamos a compartir, voy a leerlos por aquí un momentico, que nos están haciendo varias consultas. En el grupo oficial, compañeros, ustedes van a tener toda la información de formas de pago. Sé que por aquí nos están preguntando si yo estoy en Perú, en México, Costa Rica, Chile. Bueno, dependiendo de donde tú estés, no te preocupes. Nosotros tenemos varias formas de pago a nivel internacional. Tenemos formas de pago para Colombia, por ejemplo, Bancolombia, Nequi, Daviplata. A nivel internacional contamos con PayPal y PayCoPayU, que se ajusta de maravilla a su forma de pago. Y también contamos con una cuenta directamente en Venezuela y en Argentina. Así que no se preocupen por eso, que nosotros en breve les vamos a compartir toda la información en el grupo oficial. ¿Listo? No se preocupen, compañeros. Adicional, tenemos un regalito para ustedes. Por este aniversario, nosotros también con la profe, en pocos minutos, ahorita exactamente a las 8, vamos a empezar un segundo diplomado, ¿cierto? Que va de 8 a 10 p.m. Así que, ¿cuál va a ser la invitación y cuál va a ser este gran beneficio para todos los que primero también quieran quedarse? Ahorita que abramos la siguiente formación, en este mismo link nos podemos quedar y ustedes van a ver el diplomado de neurodiversidad con nuestra profe Andrea. Así que los invitamos a que se queden y también el beneficio para ustedes es, si desean esta doble certificación, este doble programa, el valor solamente será por $25. Así que todos los interesados, compañeros, por favor ingresen al grupo. Por ahí les enviaremos toda la información, todos los datos para que ustedes también lo puedan tener. Y bueno, no siendo más, quiero compartirles una información muy importante de seguridad. Nosotros, compañeros de parte de la corporación, nunca haremos ningún tipo de llamadas. Nosotros nunca les vamos a llamar. Por favor, no contestes, ya que no somos nosotros. Nosotros no llamamos, nuestro contacto únicamente es por medio de los grupos de WhatsApp. Así que te invitamos a que revises muy bien quiénes son las personas de los administradores y no contestes llamadas. A ti te pueden llamar a pedirte códigos, información sensible, y eso es un modelo de estafa que claramente no somos nosotros de la CIL. ¿Listo? Así que no siendo más, compañeros, te invito a que ingreses al grupo, también te invito a que nos quedemos en sala para que en breve, pues una vez finalicemos la formación, a las 8 empezaremos neurodiversidad. Así que te invito, eso es un gran regalo de parte de la corporación, ¿vale? La formación normalmente está en un valor mucho más alto, así que los invitamos. Psicomotricidad únicamente $15 y vas a llevar también la formación de neurodiversidad para que obtengas una doble certificación igualmente, serán solamente $25. Así que, compañeros, ha sido un gusto para mí de parte de la corporación. Por estos 25 años queremos agradecerles este gran apoyo a quienes apenas nos están conociendo. Bueno, pueden dar fe y pueden ver todo lo que tenemos en redes sociales que dan fe de estos 25 años de muchos éxitos para todos nuestros compañeros y esas miles de personas que nos han acompañado. Así que muchísimas gracias. Ingresen al grupo oficial, por ahí su asesora Sara les va a compartir toda la información, todos los datos para ustedes. Y bueno, no siendo más, gracias, profe, por este pequeño espacio, esta pequeña intervención. En el grupo vamos a resolver todas las dudas, consultas que tengan. Su asesora Sara va a estar con ustedes y ustedes les pueden escribir a ella directamente.
Muchísimas gracias, profe. Por aquí ya dejaré compartir para que podamos continuar. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Valeria, por la intervención que realizas. Para todas las personas que tienen alguna duda, pregunta, que tienen por aquí la manito alzada, ya saben que directamente por los grupos de WhatsApp pueden darles respuestas a todo lo que tiene que ver con lo administrativo. ¿Listo? Muchísimas gracias, Valeria, por la intervención y continuamos entonces para que vamos finalizando nuestra jornada propiamente de psicomotricidad. ¿Listo? Entonces recordemos que estábamos por aquí, ¿sí? Y estábamos hablando de lo importante que es abordar cada uno de estos procesos en los momentos, en los periodos de desarrollo, ¿cierto? Hay una segunda como galería de imágenes que les he propuesto en esta dinámica y es ver cómo a lo largo de los años nosotros inclusive nos devolvemos en las etapas. ¿Cierto? Entonces, si en este momento de la historia nosotros tenemos un proceso evolutivo, un proceso acorde, un desarrollo óptimo de cada una de nuestras potencialidades, de nuestras habilidades, de nuestros procesos en los momentos correspondientes, ¿sí? O si atendemos algunas alteraciones del desarrollo, algunas situaciones de anomalía, algunas dificultades que se puedan presentar, vamos a poder tener una evolución de acuerdo a lo que nuestro cuerpo, nuestro sistema está preparado para desarrollar. Y entonces aquí vemos que cuando nosotros llegamos a un periodo evolutivo de un adulto mayor, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos vejez, ¿sí? Lo que conocemos como la vejez, que está alrededor de los 70 años más o menos, vamos a empezar a realizar todo tipo de procesos que tienen que ver con lo que ya habíamos desarrollado antes. No sé si ustedes encuentran alguna similitud en las imágenes que les estoy compartiendo. Si vemos, por ejemplo, aquí estamos viendo un ejercicio de ensartar o apilar figuras. Estamos viendo ejercicios motores con extremidades superiores. Estamos generando algunas precisiones con herramientas de motricidad fina. Aquí estamos apilando algunas fichas y aquí estamos generando trabajo en comunidad, trabajo en grupo a partir de procesos de concentración, atención y coordinación. Muy similares, intenté buscarlos con las imágenes que les puse en la galería anterior. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de garantizar como profesionales en el campo educativo que las habilidades motoras, tanto finas como gruesas, y todo lo concerniente al proceso de desarrollo corporal se desarrolla de manera óptima, asertiva, pertinente y en los tiempos, en la medida de las posibilidades que corresponden, ¿cierto? Al llegar a ser este proceso, un proceso de desarrollo significativo, vamos a llegar a una edad adulta en donde vamos a poder dominar todas estas actividades para no perder todo lo que queda en nuestro proceso neuronal, cerebral y motor, ¿sí? Para que en nuestra vida adulta, como adultos mayores, podamos realizar algunos procesos de estimulación cognitiva, de estimulación motora, con esas reservas cognitivas que nosotros dejamos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que nos van a servir como esa memoria para nuestra mente y nuestro cuerpo, no perder habilidades básicas como lo son el movimiento, la coordinación, la comunicación, la memoria, la atención, el habla. Habilidades básicas con las cuales nosotros nos vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida y que evidenciamos en muchos adultos mayores, ¿sí? Que van perdiendo estas habilidades a lo largo de los años. ¿Por qué? Quizás aquí hubo algunas carencias, hubo algunas falencias y hubo algunas dificultades en ese proceso. O quizás a lo largo de los periodos evolutivos, que lo vamos a ver, no se generó o no se continuó, ¿cierto? Por ese proceso evolutivo y que necesita de acuerdo a las etapas. Es como cuando yo voy a ingresar, por ejemplo, a un gimnasio. Entonces trabajé muy bien
los primeros 2, 3 meses, que son los meses que se llaman acondicionamiento, y los entrenadores por aquí presentes, si de pronto ven que estoy dando algún término que no es, me corrigen, por favor. Entonces, los primeros 3 meses son de acondicionamiento físico, son de una nueva rutina, son de una nueva estructura, mientras la mente y el cuerpo, ¿cierto? Se van acoplando y se van adaptando a una nueva estructura del tiempo, ¿cierto? Y de otras dinámicas de movimiento y otra estructura en su rutina que se va a ajustar y va a cambiar. ¿Listo? Si ya después de esos 3 meses el plan cambia, la intensidad cambia, la alimentación cambia y se descuida un poco, pues no vamos a seguir teniendo los mismos resultados a lo largo de unos 3, 4, 5 años, si yo solamente me enfoqué en esos primeros 3 meses. La intención es que en este caso en particular, ¿cómo podemos poner otro caso en la vida real? Me vinculé a una empresa y trabajé súper bien los primeros 3 meses que nosotros llamamos como un periodo de prueba. Y los otros meses yo ya me relajé un poco, ¿cierto? Y cambié totalmente mi estructura de trabajo. ¿Qué estoy generando allí? Algunas ausencias en ese desarrollo, ¿sí? Entonces, esas ausencias son las que me van a dificultar a mí un desarrollo posterior. Entonces, no abordar de manera asertiva los procesos psicomotores en la infancia me van a traer algunas dificultades en los periodos de maduración y vamos a evidenciar algunas situaciones que van a afectar esa adultez, ¿sí? Específicamente desde esa concepción de vejez. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo también es importante en los adultos mayores, ¿sí? Trabajar por toda esa recuperación motora, por todos esos procesos de movimiento, de coordinación, de comunicación, de lenguaje, de activismo, ¿cierto? Para que sus canales neuronales se activen y las diferentes funciones que tiene nuestro organismo no se pierdan, ¿sí? No se desvanezcan, teniendo presente que vamos evolucionando en edad, pero vamos minimizando algunas funciones de nuestro sistema y de nuestro desarrollo en particular. ¿Listo? La psicomotricidad entonces se entiende como una disciplina científica, ¿sí? Una disciplina científica que hasta hace algunos años apenas empezó a surgir como una necesidad, como una comprensión, eh, como un proceso que realmente requerimos todos los seres humanos, ¿sí? Y que debemos de ocuparnos de este proceso de manera particular en la infancia. Entonces, la psicomotricidad tiene o centra su interés en el cuerpo y lo que puede hacer el ser humano con su cuerpo. Todas las producciones que puede llegar a hacer y los procesos tan maravillosos que realiza nuestro sistema humano, ¿cierto? Incluimos allí algunas interacciones biológicas que tienen que ver con lo que por instinto podemos hacer desde esos entornos sociales, familiares, específicamente como es el primer ecosistema en el que el hombre se desenvuelve, y finalmente sociales. Entonces entendemos cómo a finales del siglo XX, ¿sí? Porque antes de más o menos en el siglo XVIII, XIX, bueno, más o menos desde el siglo XVII, se empezó a hablar de actividad, de movimiento, pero eran más como situaciones de preparación de las primeras civilizaciones para algunos procesos en específicos. Ejemplo, la guerra, para sobrevivir, para subsistir, ¿cierto? Civilizaciones como Roma, Egipto. Esas primeras civilizaciones, Grecia, utilizaban el deporte más como una preparación y un acondicionamiento del cuerpo humano para defenderse, ¿cierto? Para estar en una sociedad en particular, la sociedad de ese momento, ¿cierto? Ahora, a partir de diferentes estudios, posturas de autores y fundamentos conceptuales, a partir del estudio de nuestros procesos neuronales y esa conexión que genera la mente y el cuerpo, se entendió a finales del siglo XX que se podía combinar dos palabras como procesos psicológicos con procesos motores y generaban la palabra psicomotricidad, que es lo que nosotros entendemos a hoy como esa necesidad de educar a la mente y al cuerpo y de estar continuamente en proceso de ambas.
Entonces entendemos que en esas primeras civilizaciones todo se daba era por la necesidad del contexto, la necesidad social, ¿sí? Que ejercía en ese tiempo los diferentes momentos, los diferentes regímenes sociales, económicos, políticos e inclusive educativos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos presente a hoy que, digamos, los Juegos Olímpicos no son un crecimiento de nuestra época actual, fueron unas situaciones, ¿sí? Que se dieron en diferentes países, entre ellos Roma, ¿sí? Para generar como algunas interacciones entre las mismas sociedades y esas primeras civilizaciones para generar como todo tipo de competencias y poder identificar quién tiene más poder que quién, ¿cierto? Más como desde esa postura del mandato, ¿sí? Fue evolucionando, 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 ¿sí? Y en un momento específico llegan algunos autores con esos estudios o esas ideas o esos acercamientos hacia lo que tiene que ver con la mente y el cuerpo. Dentro de ellos, René Descartes, que yo creo que para nosotros es muy conocido, es muy familiar, y él empieza a hablar de la idea del cuerpo, qué es el cuerpo, cómo trabajar por el cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué trabajar por un estudio del cuerpo? Y empieza a abordar todo lo que tiene que ver con esa comprensión, no solamente del cuerpo como un sistema que nos sirve a nosotros para alimentarnos o para tener el alma allí, ¿cierto? Sino más como, bueno, el cuerpo tiene unas funciones, vamos a revisar cómo es que se dan esas funciones a lo largo de los años, ¿sí? Y empieza a realizar algunas apreciaciones al respecto. Van apareciendo diferentes autores como Sigmund Freud, que yo creo que para nosotros es muy conocido desde toda esa parte pedagógica, desde toda esa historia educativa, entendido como el padre del psicoanálisis. Ya en el siglo XIX, siglo XX, ¿sí? Alcanzó a demostrar la relación que existe entre el cuerpo y lo psíquico, ¿cierto? Desde toda su teoría del psicoanálisis, logra involucrar un poco todo lo que tiene que ver con el cuerpo y las funciones psíquicas del hombre. Ernest Dupré, ¿sí? Fue la primera persona en poder acuñar el término de psicomotricidad alrededor del siglo XX, ¿cierto? Pero lo hace específicamente centrándose en aquellas personas que tienen algunas dificultades motoras. Entonces, el término se acuña directamente para aquellas personas que presentaban alguna deficiencia en ese momento. Ese era como el término, necesidad, discapacidad, desde lo motor, y entendían, ¿sí?, que habían dificultades desde la psicomotricidad y acuñó el término en ese momento. Wallon, en el siglo XX, fue una de las personas con mayor relevancia hacia el proceso de psicomotricidad. Esta persona no solamente hacía referencia a unas dificultades y a unas ausencias específicas del cuerpo, sino que entendía todo lo anterior como unos procesos que tenían valor desde lo físico, lo afectivo y lo emocional. Es decir, trascendió un poco más en entender que solamente era su cuerpo, ¿sí? Sino que en este caso hablaba, listo, está lo físico, pero también está lo afectivo y lo emocional, y cómo a través del cuerpo el hombre relaciona todos estos procesos, ¿sí? Y los logra desarrollar a partir de sus procesos motores. Entonces, hay algunas corrientes de la psicomotricidad que se dan a lo largo de la historia, ¿sí? Y aquí las podemos evidenciar entonces en pantalla, ¿cierto? Hablamos inicialmente de un modelo psicocinético, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de personalidad, aquí estamos hablando directamente de esa unidad corporal y unidad mental de la persona, ¿cierto? Entonces aquí ya hablamos de una educación física, pero netamente desde esos procesos arraigados al desarrollo físico que podría tener una persona, ¿cierto? Y olvidando un poco todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la mente, procesos neuronales, procesos cerebrales. En este caso, esta corriente del modelo psicocinético, como es una de las primeras corrientes existentes, solamente le da luz y vida a lo que el cuerpo humano podía llegar a ser,
¿sí? A lo que el cuerpo podía llegar a alcanzar, velocidad, rendimiento, fuerza, porque en los primeros momentos de la historia eso era lo que se necesitaba, ¿cierto? Por los movimientos militares, políticos, ¿sí? Eso era lo que se necesitaba, una persona, ¿sí? Fuerte, una persona que alcanzara muchas velocidades, que tuviera muy buen ritmo. Esa era la necesidad en ese entonces. ¿Listo? Ya después hablamos de una educación corporal, ¿sí? Y se habla entonces de un proceso que tiene que ver con la educación y algunos retrasos mentales. Entonces aquí ya se hablan de conductas motoras, de procesos de equilibrios, de conductas neuromotoras, psicomotrices, de procesos de memoria, ¿sí? Aquí se da un poco más cabida a algunas conceptualizaciones de los procesos corporales y cómo estos permean a lo largo del desarrollo del ser humano. Seguidamente se habla de una educación vivenciada, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que tiene relación al libre movimiento del niño, ¿sí? Que es uno de los mensajes o una de las corrientes, por decirlo de alguna manera, que podemos evidenciar actualmente. Que nosotros a hoy decimos, bueno, el niño lo hace a partir de su libertad, a partir del movimiento continuo, ¿cierto? A partir de la exploración de sus posibilidades, ¿sí? Y en este caso en particular, entonces se habla de una observación, de un movimiento, de una libertad, ¿sí? Y de adaptar un poco las posibilidades al desarrollo del niño. ¿Listo? Aquí entonces se habla de lo motor, lo afectivo y lo intelectual. Es decir, no solamente se centra en las habilidades motoras del niño, sino que ya se habla de cómo lo motor me va a llevar a una relación de lo afectivo, me va a llevar a una relación con lo cognitivo y cómo el cuerpo, ¿sí? Y la mente o los procesos psicológicos pueden estar en una relación o en diferentes dimensiones del proceso. Entonces aquí desglosamos muy bien la palabra psicomotricidad. Entonces, psico tiene relación con toda la parte cognitiva y con toda la parte afectiva, ¿cierto? Y motricidad tiene todo que ver con el movimiento, las capacidades motoras que pueda desarrollar mi cuerpo. Mi cuerpo tiene muchísimas capacidades, pero todo depende de cómo sea acompañado y el término, digámoslo, que estuvo de moda hace unos años fue estimulación, ¿cierto? Entonces, de cómo es estimulado. Hoy hablamos de cómo es acompañado, ¿sí? Esa parte del movimiento para desarrollar diferentes logros a lo largo del desarrollo del ser humano. La Real Academia Española en el 2001 acuña el término como un conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las funciones motoras y psíquicas. Entonces aquí vemos cómo podemos entender diferentes apreciaciones al respecto. Aquí tenemos una apreciación de un autor, Aucouturier, en el 2004, expresa que la psicomotricidad es una invitación a comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz. Entonces aquí estamos viendo cómo este autor habla un poco de esa parte emocional y afectiva, ¿cierto? Y hace una invitación a comprender el sentido de las conductas. Entonces, a partir de esas posibilidades motoras, podemos nosotros llegar a comprender lo que el niño hace, lo que el niño vive o cómo se desenvuelve en un contexto en específico. Tiene mucha relación con la parte de la psicología, el desarrollo cognitivo, porque actualmente, ¿cierto? Una de las herramientas con las cuales nosotros podemos evaluar el comportamiento del niño es a partir de sus actos, cómo juega, cómo habla, cómo se referencia, ¿cierto? Y son los modelos inclusive de evaluación desde la psicología, como a partir de un dibujo, como a partir de un juego libre, puede expresarnos el entorno o las situaciones que vive en un momento específico de su desarrollo.
¿Listo? Finalmente, ¿qué entendemos por psicomotricidad? Hablamos de una disciplina educativa, reeducativa, ¿sí? Porque estamos reeducando generaciones que venían con unos esquemas, con una información, con unas precisiones al respecto y que estamos generando un poquito más de adherencia al concepto y hablamos de un proceso terapéutico, ¿sí? Tiene que ver muchísimo con diferentes procesos que desarrollamos a lo largo de nuestro proceso, algunas ausencias, por ejemplo, ausencias de el aula, ausencias de procesos cognitivos superiores, tienen muchísimo que ver con la parte del movimiento. Mejora el comportamiento del ser humano. Hablamos de un desarrollo armónico desde la personalidad, desde cómo me siento, cómo actúo, cómo hablo, cómo me desenvuelvo, cómo me relaciono. Y finalmente decimos que es una visión globalizadora que abarca todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño, ¿sí? Sus esquemas, sus posibilidades, sus interacciones y cada uno de los procesos que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, desde una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica, decíamos que en los inicios, ¿sí? Del concepto de psicomotricidad, es decir, del siglo XVII, XVIII y hasta el siglo XIX, solamente podíamos ver la utilidad de la psicomotricidad para aquellos niños que tenían algunas dificultades, retrasos o ausencias en sus procesos de desarrollo. Pero a lo largo que el concepto fue tomando fuerza, que diferentes autores se motivaron por hacer algunas apreciaciones, ¿cierto? Se podía entender cómo se otorgaba a las diferentes personas, ¿sí? Que podían generar un desarrollo o un acompañamiento en este proceso, ¿sí? Este ejercicio o esta comprensión de la psicomotricidad podía darnos mayores beneficios para poder acompañar a los niños y a las niñas en todo lo que tiene que ver con sus funciones en el contexto escolar. Desde mejorar el comportamiento del ser humano, entonces hablamos de ese relacionamiento con los demás, hablamos de ese autoconcepto, ¿sí? Hablamos de la personalidad, ¿sí? Y de esa relación que puede generar con su entorno más cercano. Desde el desarrollo armónico de la personalidad, decimos que un niño que logra un desarrollo íntegro en todas sus esferas, en todas sus dimensiones, será capaz de desarrollarse en cualquier escenario, ¿sí? En cualquier situación, en cualquier contexto en específico en el que se encuentre. Y finalmente, desde la visión globalizadora, hablamos de entender las necesidades motoras, físicas, afectivas, sociales e intelectuales, atendiendo así a una formación integral, es decir, no una formación por diferentes procesos aislados, sino entendiendo que somos uno solo y que cuerpo y mente están unidos en su desarrollo en general. Bien, hemos llegado entonces al final del encuentro del día de hoy. Quisiera saber cómo les fue. Podemos revisar esta escala de metacognición en el encuentro del día de mañana, pero para que la vayamos teniendo allí como en nuestra percepción, hablamos entonces de cómo nosotros estamos generando una adherencia a la información, para qué me sirve, cómo la puedo utilizar, cómo lo he aprendido. ¿Listo? Entonces, esta información la revisamos el día de mañana. Para las personas que nos acompañaron hasta este momento del encuentro, gracias, ¿sí? Gracias no solo por estar vinculados con nosotros, ¿sí? Sino también gracias por querer estar en un proceso alternativo de aprendizaje que me va a posibilitar a mí como profesional en el campo generar otras acciones, ¿sí? Generar otros desempeños en los encuentros en los que yo puedo orientar desde mi formación y desde mi experticia en el campo específico en el que yo me logré desenvolver. Para las personas que están por aquí, entonces quisiera que me dejaran en el chat un mensajito, cómo nos fue, cómo les pareció el día de hoy. Y nos encontramos mañana nuevamente a las 6 de la tarde, horario colombiano, ya cada uno de su horario del país
que se encuentre, entonces se conectará. Listo, revisar muy bien allí los chats de información y la información que se les comparte. Recordarles a quienes deseen continuar que nos encontramos nuevamente a las 8, ¿sí? Vamos a dar un receso para hacer una pausa activa y nos encontramos nuevamente a las 8 para continuar con un proceso muy interesante que tiene que ver con la neurodiversidad. Neurodiversidad entendiendo como una necesidad también de nosotros, los profesionales o los actores en el campo educativo, para poder entender ¿qué es todo eso a lo cual yo me estoy enfrentando actualmente? ¿Sí? ¿Cuáles son todas las situaciones que están permeando el mundo de ahora y qué puedo yo encontrarme en un aula o en un contexto de aprendizaje? Listo, para quienes tengan algunas dudas, preguntas o inquietudes, recordar por favor que desde la corporación allí tienen los chats en específico para que puedan ingresar y puedan hacer las preguntas pertinentes. Igual en otro momento de la sesión siguiente, Valeria, nuestra coordinadora, vuelve y se conecta y nos vuelve a dar la información por si de pronto hay alguna persona que no alcanzó, no la tuvo y demás. Entonces, allí les va a compartir nuevamente quiénes son las personas que pueden tener acceso al material, a la grabación, a los documentos, en fin. ¿Listo? Entonces, damos unos minuticos de receso y ya nos retomamos nuevamente a la sala. No nos desconectemos, que ya continuamos con neurodiversidad.